Bien, vamos entonces al mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Alguien vio cómo se llama el mensaje hoy? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio por algún lugar? ¿Cómo se llama? ¿Esta no es mi iglesia? No, así no es el mensaje. Bien, déjeme decirle esto. Cuando comenzamos el ministerio Cielos Abiertos, propuse algo en mi corazón. Dije, voy a hacer un trabajo de pastoreo excelente. Y voy a trabajar de tal manera que nadie se vaya de la iglesia. Que cada persona que llegue permanezca en la iglesia. Esa fue una meta que propuse en mi corazón en un tiempo de ayuno delante del Señor. Y sabe, me di cuenta que esa es una utopía. Usted sabe que una utopía es algo inalcanzable, ¿verdad? De hecho, si todas las personas que han pasado por esta iglesia, por este ministerio, en estos ya 22 años y medio, permanecieran, yo creo que necesitaríamos un coliseo. Porque mucha la gente que hemos pastoreado. Hemos pastoreado generaciones, algunos están en el cielo, otros no sé si en el infierno y otros no sé dónde están. Pero ha pasado mucha gente. Y digo, ¿por qué las personas han ido? Y sin ser pastores perfectos, creo que con paz podemos decir delante del Señor que nos hemos esforzado por hacer un trabajo de pastoreo sincero. Y muchos en estas incidencias o infidencias de pastor, quiero contarle que muchos han ido porque no han estado de acuerdo con las enseñanzas que se han dado. ¿Sabe que uno predica para salvación y también para condenación? Y muchos se alegran de la palabra y a otros les incomoda la palabra. Y entonces se inventan cuentos chinos, que fue que les salió otro trabajo que el Señor habló, que es consentir, y se van. Pero es puro pataleo de abogado, porque es un acto de inmadurez de alguien que no ha querido recibir la palabra y vivirla de la manera correcta, ¿verdad? Así que incomodan a la palabra, se incomodan de la palabra. Entonces dicen, oraron, que Dios les habló, que es que Dios le dio un sentir. Oiga, yo he escuchado tantos cuentos raros, tantas aplicaciones espirituales raras. Alguna vez llegó una persona, pastor, es que el Señor me dijo, y que el Señor le había hecho unas cosas raras. Y yo le dije, bueno, pero ¿cómo es que Dios le habla a usted? Dígame cómo fue que Dios se lo dijo. Y empieza uno a escarbar el asunto y mirarlo por allá al fondo, y uno dice, no es Dios. Son emociones, son conveniencias, son inmadureces, es la voz extraña por allá de otra persona. Tenga cuidado cuando escucha a alguien que dice, Dios me dijo. Porque tras de esa frase, yo he visto gente hacer y deshacer cosas raras, diciendo que Dios le dijo, ¿verdad? Hay otros que prefieren irse antes de arreglar su vida. Otros prefieren irse antes de arreglar con su hermano. Yo he visto gente irse a la iglesia por orgullo, porque no quisieron arreglar con otro y resultan yéndose. Puro berrinche inmaduro. Pero algunos se van por cosas como estas, ¿verdad? Entonces, otros que vienen por un milagro y lo reciben y se van, o se van porque no lo recibieron. Entonces, la enseñanza que he titulado, un título bien interesante, lo siento, esta no es su iglesia. Lo siento, esta no es su iglesia. Trajo Biblia, ¿verdad? A ver, déjeme ver su Biblia. Déjeme ver su Biblia. Tan lindo, algunos viejos,
pero viejos si no traen Biblia a la iglesia. Hay que traer Biblia, querido. Y voy a ser cansón como pastor, porque usted tiene que tener su Biblia, tiene que amar la palabra, tiene que meditar en ella. Y lo voy a molestar, porque mi interés es que usted sea un creyente comprometido con la palabra del Señor. Amén. Así que el título es: lo siento, esta no es su iglesia. Y vamos a tomar como referencia Primera de Corintios. Vamos a mirar un panorama. Esta es una enseñanza un poquito diferente. Y quiero tomar como base una carta exhortativa. Una carta que escribe el apóstol Pablo, Primera de Corintios, como respuesta a una carta que le había llegado al apóstol. Y en esta carta le habían contado que una iglesia, que la iglesia de Corinto, que se decía ser madura, que se decía tener mucho conocimiento, se estaba equivocando en algunas prácticas. Esta iglesia, escúcheme, se creía que lo sabía todo. Entonces esta iglesia representa a aquellos creyentes que dicen: a mí el único que me enseña es el arcángel Gabriel. Si ustedes me necesitan, con todo gusto estoy para servirles. Si alguien necesita consejería y alguien necesita que yo lo ayude, con todo gusto yo lo ayudo, pero yo no necesito de nadie. ¿Conoce usted esa clase de personas? Hay personas así. Pero ese es un vacío y ese es un acto de inmadurez. Entonces la iglesia de Corinto era una iglesia que decía que lo sabía todo, que eran maduros, creía que estaban sobrados, pero se filtró la información en una carta que tenían baches, que tenían vacíos y que era necesario tratarlos, y por eso Pablo escribe Primera de Corintios. De hecho, se dice que fueron 3 cartas las que tuvo que haber escrito. Una de ellas no queda registrada, solo tenemos Primera y Segunda de Corintios como un acto perfecto del Espíritu Santo, lo que Dios quería que quedara en la palabra para el beneficio de la iglesia de todos los tiempos. Pero en esta carta se están tratando asuntos tales como el matrimonio. Había una interpretación rara del matrimonio, la comida sacrificada a los ídolos, divisiones que se intensificaban entre los hermanos. Habían contiendas en aumento. Se abusaba de los dones espirituales. Era una iglesia que tenía falta de conciencia frente a la cena del Señor. Había olvido de la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Que Cristo regresa por su iglesia otra vez. Esa es la bendita esperanza. Entonces era una iglesia que tenía vacíos, que tenía estos vacíos. Y por eso vamos a leer la palabra en 1 Corintios 1, del 1 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nótese que él tiene que decir, y aquí hay muchos elementos que no vamos a ahondar, pero Pablo tiene que decir que él es llamado a ser apóstol. ¿Sabe por qué? Porque habían menospreciado su autoridad en esta iglesia. Entonces dice: yo soy un apóstol llamado por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Voy bien? Gracia y doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia ¿de qué? De Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta es una presentación. Tiene un contenido donde Pablo habla su autoridad, dice que ora por ellos, les habla que están siendo enriquecidos en Dios, que tienen propósito en Dios. Es la apertura de esta clase, de esta carta, donde tiene que tratar asuntos complejos. Así que mirando algunos apartes, vamos a ver como iglesia debemos revisar el enfoque de nuestra doctrina y cuáles son las motivaciones de vida que realmente tenemos al seguir al Señor y que van a evidenciar que somos creyentes maduros. ¿En qué vacilaba la iglesia de Corinto y qué enseñanza nos deja para la iglesia de hoy? Estamos diciendo, lo siento, esta no es su iglesia. Escúcheme, ¿sabe cuándo no es su iglesia? Cuando tenemos expectativas de vida erradas. Escúcheme. Así que en cuanto a la expectativa de vida, había un problema. ¿Sabe? Cuando usted mira, y le voy a dejar para que anote algunas citas bíblicas si usted estudie la carta en su casa. Cuando usted mira el capítulo 1, versículo 5, y del capítulo 1, los versículos 26 al 28, se va a dar cuenta que el problema, uno de los problemas, es que era una iglesia envanecida en la sabiduría humana. En otras palabras, una iglesia que consideraba que lo sabía todo, que lo sabía todo. Tenían el complejo de la autosuficiencia. Tenían un corazón cerrado a seguir siendo enseñados por la palabra de Dios, y eso hizo que ellos se envanecieran en el conocimiento y en la sabiduría. De hecho, la sabiduría es uno de los temas principales de esta carta. Sabiduría de Dios versus sabiduría de la carne. Entonces, aquí tenemos que decir lo siguiente. Si usted es una persona que considera que lo sabe todo y que ya no se deja formar, lo siento, esta no es su iglesia. Esta no es su iglesia. Y mire cómo aquí hay problema y cómo lo podemos ver. Si busca su propio éxito y no la voluntad de Dios, ¿está usted tras de una vida espiritual buscando su éxito y no la voluntad de Dios? Si busca a Dios solo por sus bendiciones sin reconocer su señorío, ¿es usted alguien que busca a Dios porque lo bendiga, pero le cuesta reconocer el señorío de Cristo en todas las áreas de su vida? Es decir, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, necesito un milagro, necesito una respuesta, pero no es el Señor de su vida sexual, no es el Señor de su vida sentimental, no es el Señor de su economía, no es el Señor de su familia. Esas áreas usted le dice, Señor, déjame las quieticas que estas las manejo yo. Si ese es su perfil, lo siento, esta no es su iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? En otras palabras, si busca beneficio sin compromiso. Quiero decirle que la vida cristiana es una vida de compromiso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una vida de compromiso. Por eso, cuando se habla, cuando se exhorta, cuando se corrige, es porque se está hablando a una vida de compromiso. Pero esta sabiduría que tenía esta iglesia le decía que buscaban bendiciones, pero no estaban interesados en su formación como verdaderos hijos de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros debemos comprender que si queremos realmente una vida acorde a la voluntad de Dios, es una vida donde no caminaremos por la sabiduría carnal, sino por la sabiduría espiritual. Su vida y mi vida deben dejarse formar por el Señor, ser maleables,
ser maleables, hacernos como plastilina. Seguramente algunos ya compraron los útiles escolares y si tiene chicos pequeños compró plastilina. ¿Cuál es una de las cualidades de la plastilina? Que es maleable, usted le da forma, hace el muñequito, hace la casa, usted sabe lo que quiere trabajar con ella. Y algo que Dios quería hacer con esta iglesia era hacerla una iglesia ¿qué? Maleable. Una iglesia que se deje dar forma, una iglesia que se deje procesar. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe qué nos han enseñado nosotros? Que en mi vida no se mete nadie, que con mi vida yo hago lo que quiera. Pero el Señor es especialista en meterse en el rancho. El Señor quiere meterse en todas las áreas de su vida. No le obliga, pero Él sí lo quiere hacer. Y si usted es una de las personas que se resiste a la formación, lo siento, esta no es su iglesia. En esta iglesia estamos interesados en que todos crezcamos a la estatura que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay pastores. Y la Biblia lo habla en Eclesiastés, que las palabras de los pastores son como clavos. Las palabras de los pastores van a ser mella. Y usted sabrá que para crecer en la sabiduría de Dios va a tener que ser confrontado. Hay cosas en nuestra vida que a Dios no le agrada. Entonces Dios usa la iglesia. La iglesia como un refugio, como un hospital, como un lugar donde Dios nos procesa. Dios tendrá que confrontarnos. Y hay cosas en su vida y en mi vida que Dios nos va a decir que al Señor no le agradan. Entonces Dios usa la predicación, Dios usa los pastores, Dios usa el liderazgo para confrontar algo. Y cuando el Señor nos confronte, Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a aprender la lección. ¿Decimos amén a eso? ¿Esta es su iglesia o no es su iglesia? ¿Sí es su iglesia? ¿Se va a dejar formar? ¿Se va a dejar exhortar? Y que cuando venga una exhortación o se corrija algo, no saquemos las uñas ni justifiquemos todo, sino que con la ayuda de Dios permitamos que el Señor nos dé forma de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un mundo de solo derechos, pocos deberes, de muchas exigencias, pocos compromisos. Estamos en un mundo así. Entonces, lo primero es en cuanto a la expectativa de vida. Número 2, lo siento, esta no es su iglesia si usted no está interesado en crecer en integridad. Así que en cuanto a la integridad, ¿cuál era el problema? Una iglesia mundana. Escúcheme esto, una iglesia mundana. Cuando usted mira, era una iglesia que tenía un caso de inmoralidad tremenda. Dice que aún se acostaba con la esposa de su papá. Habían pecados sexuales. Escúcheme, muchos dicen amar a Dios, pero no quieren buscar la integridad de corazón. Estábamos viendo un video con mi esposa el día de ayer. Y algunos de ustedes se acuerdan de Jota, un cantante, un chico que de pequeño tuvo muchas bendiciones, brasilero. El pastor Satirio dos Santos lo tiene siendo un niño, le da una palabra profética de todo lo que Dios iba a hacer con él. El año pasado, creo que fue cuando estuvimos en Cúcuta, el año pasado, Dios nos permitió estar en Cúcuta por la misericordia del Señor, ministrando en la iglesia del pastor Satirio dos Santos. Y compartimos con él y nos llevó a su oficina. Una oficina muy linda, muy amplia, muy especial. Y en medio de ello, con dolor, el pastor Satirio nos contaba y nos decía: yo tuve a Jota aquí sentado y él vino aquí. Y me dolió cuando vino y me dijo: pastor, hasta hoy soy cristiano. Renuncio a todo. Déjeme que a partir de ahora yo voy a vivir la vida que yo quiera. Y eso causó un dolor en el corazón del pastor Satirio. ¿Y a quién no le causa dolor ver a un chico de una adoración tan impresionante
Y ayer estamos viendo un video vestido de mujer, dizque cantando en un evento cristiano. Ahora nos inventamos de todo, ¿no? Donde el Señor entiende esto, y es que el Señor entiende esto, y es que Dios es solo amor. Y al lado de que Dios es solo amor, ahora está levantando iglesias para homosexuales. Y levantan perversidades y hacen una cosa y otra. Entonces, al igual que esta iglesia, estamos encontrando personas que dicen amar a Dios, pero con una inmoralidad sexual. ¿Pilas con eso? Porque si usted quiere amar a Dios y sigue en inmoralidad, lo siento, esta no es su iglesia. No es su iglesia. Dios se quiere meter a la vida sexual, a la vida emocional de cada uno de nosotros. No, es que yo amo a Dios, pero no me caso. ¿Cómo así? No consagro mi relación delante de Dios. ¿Cómo así? No, es que yo amo a Dios, pero ando por allá en yugo desigual. Y es que Dios lo entiende y Dios tiene que aceptarme así. O si no, mira a ver qué hace. Ahora le decimos a Dios cómo es la doctrina. La iglesia carnal le está diciendo al Señor que la palabra se equivocó. Que lo que dice la palabra es relativo, que es argumentativo, eso se puede objetar, y que ahora yo tengo otra clase de doctrina. Me invento doctrinas. Me invento doctrinas. Entonces hay casos de inmoralidad. Y entonces me caso y ya no me gustó la señora Estela, y entonces peleé con ella y la dejo y me caso con otra y la dejo a la otra y con otra, y ya 3, 4 matrimonios, pero yo amo a Dios. Tan raro. Unos cuentos raros que nos estamos inventando en la vida cristiana. 2, 3, 4, 5 matrimonios. Ya no siento amar. Entonces resulta con otra y resulta con otro. Eso es inmoralidad, queridos. Eso es maldad. Póngale el color que quiera, llámelo como quiera, no está acorde a la voluntad de Dios. Necesitamos volver a mirar con respeto y con altura el matrimonio, porque estamos cayendo en el juego del mundo. Y aunque no tengo el número, recuerdo tanto de un documento hablando y estudiando tanto de familia, cómo se están dando el mismo número de divorcios dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a llegar? Y entonces algunos me quieren buscar para que los case 2, 3, 4 y 5 veces. Y algunos nos llaman para que los casemos en yugo desigual. Y esa puerta se cierra aquí, porque no vamos a casar a nadie en yugo desigual. No lo vamos a hacer. ¿Por qué los de la pastoral familiar no aplauden? ¿Ah? Todos aplaudieron menos los de la pastoral familiar. Yo creí que ellos iban a los que más iban a aplaudir. Esto es orden y esto es pastoral familiar. Alguien que diga amén. Mucho caso de inmoralidad. Los muchachos nos quieren obligar a aceptarle su yugo desigual. Y jóvenes, si usted quiere que se le acepte en yugo desigual y hacer con su vida sentimental lo que quiere, lo siento, esta no es su iglesia. No es su iglesia. Porque Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. Porque tarde que temprano el golpe viene. El golpe viene. Si se casa uno bien y a veces hay chicharrones, ¿cómo será cuando hay yugo desigual? ¿Sí o no? ¿Hay inmoralidad? Aquí había inmoralidad.
No, yo amo a Dios, pero sigo en la pornografía. Sigo por allá con cosas raras. Necesitamos ponerle control a la tecnología. Si necesitamos cerrar Facebook, lo vamos a cerrar. Si necesitamos cerrar grupo, lo vamos a cerrar. Si necesitamos Instagram, lo vamos a cerrar. Alguien que me pase el celular de mi mamá, por favor. Madre, présteme su celular. No le garantizo que se lo devuelvo, pero préstemelo. Mucha tecnología hace daño. Oiga, no sé si usted va a tener que vender su celular de 10 millones de pesos y cómprese uno así. Este recibe llamadas y saca llamadas. Usted aquí no puede ver Facebook, usted no puede ver un poco cosas, se comunica y punto. Si usted necesita volver a esto, vuelva a esto. Si esto le ayuda a huir de la tentación, cómprese un flecha. No sé si me estoy haciendo entender en eso. Pero salgamos de tanta cosa. Salgamos de tanta cosa. ¿Qué mira usted en el secreto? ¿Qué le estimula a usted sus emociones y su vida sexual? Josh McDowell, en un seminario lindo que estuvimos, ahí estaba con mi nuera, con Sofía, no está por ahí. Estábamos en un seminario importante y decía, ¿qué es pornografía? Y definía la pornografía. Pornografía es todo aquello que estimula mi vida sexual fuera del matrimonio. Eso es pornografía. Podemos estar todos los días consumiendo pornografía, viendo cosas que no tenemos que ver. Entonces eso es inmoralidad, ese es el problema. Que el Señor nos ayude a tener integridad en nuestra vida sexual, en nuestra vida moral. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos venimos a la iglesia con una mente contaminada por la pornografía toda la semana? Necesitamos carácter. Por eso no progresamos. La Biblia dice: el que encubre sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Entonces habían casos de inmoralidad, una iglesia contaminada. Y Pentecostés nos tiene que llevar a la integridad y a la santidad delante de la presencia del Señor. Nos tenemos que dar duro a nosotros mismos. Y si usted no puede solo, busca un mentor. Y para eso está el ayuno y para eso está la oración, para romper todo yugo. Pero no nos acostumbremos al pecado y no digamos que Dios nos ama así. No digamos que Dios nos ama así. Caso de inmoralidad. No, es que estoy casado, pero por allá le toco la nalga a otra mujer. Por allá le echo los guaguaos a otra mujer. Por allá como que coqueteo, por allá pongo atención. Tenemos que ser radicales los que somos casados. Alguien que diga amén a eso. Presente o ausente, yo tengo que honrar a mi esposa. Que ninguna mujer tenga que decir, uy, pero ese pastor es como morboso, como que mire cómo me mira, cómo me hace. Ninguna mujer puede decir eso aquí de mí. Las mujeres también tienen que caminar en integridad. Necesitamos dar orden, respeto. Eso agrada al Espíritu Santo de Dios. Eso honra a Dios. No podemos estar casados y por allá con cosas raras. O aún si usted es soltero, dar el lugar correcto al Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces, caso de inmoralidad. El problema también en la integridad, había abuso de la cena del Señor. Capítulo 11, versículos 17 al 22. ¿Sabe?
Y yo sé que el tiempo se va, pero puede haber abuso en la cena del Señor. Y aquí yo quiero abrir un panorama. ¿Cuántas veces tomamos de la cena del Señor teniendo un corazón contaminado? Viviendo de cualquier manera. Esta gente le perdió el sentido a la cena del Señor. Y por eso estamos insistiendo como pastores, al liderazgo y a toda la iglesia, que el primer domingo de mes usted viene en ayuno. Usted le va a dar sentido a la cena del Señor. No se me vaya a pasear ese día. Yo he visto que algunos cuando es la cena del Señor se van y un poco de cosas. ¿Sabe que eso es no darle sentido a la cena del Señor? Porque en la cena del Señor estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, la confianza que hoy está aquí y que Cristo viene por nosotros. Se reunían, eso eran banquetes, eso era una cosa y otra, pero no tenían conciencia. Desenfoque en los dones. Había abuso de los dones. Y por eso vamos a tener la escuela de oración, porque los dones del Espíritu Santo, toda manifestación espiritual, todo crecimiento espiritual se ejerce dentro del orden de la iglesia. Alguna vez estábamos, se lo comenté en alguna ocasión, estaba en Santa Lucía todavía y llegó un hombre que tenía una palabra profética que venía a la costa. Le digo, ¿y quién es su pastor? Dice, no, mi pastor es el Señor. Hay unas manifestaciones espirituales raras, resultan viendo cosas raras, resultan rebeldes, resultan por allá diciendo cosas extrañas. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y humildemente, como lo dijo el apóstol Pablo, yo también soy espiritual. Yo también oro, ayuno y conozco la palabra del Señor. Pero hay gente que sale con unas manifestaciones espirituales raras, bien raras. Entonces, el problema de hoy, si pretende acercarse a Dios sin renunciar a su pecado, si pretende que le aplaudan y patrocinen su pecado, si pretende servir sin santificarse, si pretende participar de los privilegios espirituales sin reverencia, si pretende torcer la doctrina, esta no es su iglesia. Todo el que sirve en esta iglesia, escúcheme, todo el que sirve en esta iglesia, necesitamos estar en el orden de la palabra de Dios. Ah, no, yo sirvo así, pero si le gustó así. No, no nos gustó así. Y no es lo que me gusta a mí, es que al Señor tampoco le gusta. Todo el que se para en el altar, todo el que sirve en los diferentes lugares, estamos en un mismo orden en el nombre de Cristo Jesús. Y tercero, si quiere vivir en rencillas con los demás, lo siento, esta no es su iglesia. Entonces, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿sabe cómo era esta iglesia? Escúcheme, por favor. Era una iglesia que se caracterizaba por las peleas y envidias. Yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Eche chisme del hermano. Haga acepción de hermanos. Eso era lo que pasaba allá. En el 1:10 dice que había divisiones entre ellos. En el capítulo 1, versículos 11 al 17, había un desenfoque de su objetivo principal. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Silas. Escúchenme. Aquí nadie de este ministerio, nadie de esto es que yo soy con este. Aquí hay un solo orden. El Señor de esta iglesia, Jesucristo de Nazaret. Aquí hay pastores generales. Y aquí hay autoridades y aquí hay un solo orden delante de la presencia del Señor. Una iglesia inmadura forma bandos. Una iglesia inmadura tira para los lados, pero somos uno en el nombre de Cristo Jesús. Y sabe que lo digo con paz porque esta iglesia, y yo alabo a Dios por el cuerpo ministerial, somos uno delante de la presencia del Señor. Una iglesia carnal es una iglesia que tiene bandos. Pero hay un solo orden en la iglesia delante de la presencia de Dios. Había menosprecio contra las autoridades, el capítulo 9, versículo 1 al 7. Por eso Pablo tuvo que hacer defensa, escúcheme, tuvo que hacer defensa de su apostolado, porque menospreciaban la autoridad.
Si usted es una de las personas que irrespeta a las autoridades, lo siento, esta no es su iglesia. Hay una frase, no sé si la dije hace poco, pero hay una frase que tiene un veneno y son puros bichos. Yo amo a Dios, yo me sujeto a Dios, no a los hombres. Yo hago las cosas para Dios, no para los hombres. Todas esas frases tienen bichos de rebeldía. Yo amo a Dios y yo honro mis autoridades. Yo hago las cosas para Dios y yo hago las cosas para honrar también las vidas. Entonces hay frases raras que llevan veneno, que llevan cosas extrañas. Entonces aquí se menospreciaba. Era una iglesia que decía, amamos a Dios, pero el apóstol a un lado. Entonces ese era un problema. Entonces tenemos que decir lo siguiente: si pretende tener comunión con Dios sin tener armonía con su prójimo, esta no es su iglesia. Revise su corazón. ¿Tiene algo contra alguien? ¿Hace acepción de personas en su trabajo, en su familia, en la misma iglesia? ¿Le caen bien unos y otros no? ¿Echa lavadero en su casa a los demás? ¿Criticamos, murmuramos? ¿Menospreciamos las autoridades? Yo no lo digo a forma de víctima, porque Dios es testigo que ni tengo dolor. Pero yo he visto mucha gente menospreciar la autoridad. Menosprecian la autoridad. ¿Alguna vez alguien menospreció la autoridad porque se quería formar a una persona? No. Bueno, entonces no permita la formación. Y esa persona dolorosamente tuvo que pasar cosas críticas en su vida. Porque menosprecian. Entonces mire cómo hay menosprecio hacia el prójimo. Usted y yo no podemos darnos el lujo de tener cosas contra otra persona. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si pretende sujetarse a Dios pero no a las autoridades delegadas por Él, esta no es su iglesia. Hay autoridades y debemos sujetarnos. Y todos estamos bajo cobertura. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, uno no se sujeta solo cuando las cosas son agradables. Pastor, yo me sujeto mientras esté riendo. Pero si se me salta el quiebre, ya no me sujeto. Eso no es principio. El principio lo vive uno en todo momento. Yo no voy a decir nombres. Pero hay unas personas extraordinarias que las he visto en momentos lindos y en momentos críticos. Oiga, las mismas en sujeción, y Dios está haciendo algo tan lindo con ellas, porque Dios honra donde se viven y se respetan los principios. Me estoy haciendo entender en eso. La enseñanza rara hoy, ¿no? Pero fue lo que Dios puso en mi corazón. Entonces usted se sujeta y sabe que en la iglesia hay autoridades y que la iglesia es una sola y que la unción fluye desde la cabeza y que no podemos tener mandos. Todos hablamos el mismo lenguaje. Alguien que diga amén a eso. Si usted pretende tener un referente diferente a Jesús, entonces esta no es su iglesia. Yo soy de Apolo, y otro decía, yo soy de Cristo. Y se dice que los que decían que eran de Cristo bajaron a Cristo al nivel de Apolos y al nivel de Pablo y al nivel de Silas. Entonces, necesitamos ubicarnos, enfocarnos en cuanto a procesos, en cuanto a integridad y en cuanto a relaciones. Si queremos ver un Pentecostés, necesitamos que el Señor venga y trabaje en nosotros. De hecho, la grandeza del Evangelio es que nos transforma. Dije que la grandeza del Evangelio es que nos transforma. Usted no puede pretender una vida cristiana sin ser transformado. La grandeza del Evangelio es que me transforma. No podemos permitir cosas en el corazón, por allá mentiras, por allá cosas raras. ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón que puede contristar al Espíritu Santo? Nos estamos acostumbrando a manejar algo raro que no está acorde a la palabra del Señor.
Eso debe ser cambiado en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a vivir no según mi parecer, no según mis sentimientos, no según la doctrina que yo me inventé, no según mis caprichos, sino que vamos a vivir por lo que dice la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por ellas que tenemos que vivir. Por eso, si me permite, como un texto de conclusión, cuando usted mira Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, es donde el apóstol Pablo está diciendo de manera especial: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Diga proceso en mi vida. Diga integridad en mi vida. Diga relaciones saludables en mi vida. A eso nos ha llamado el Señor. Si no estamos preparados para esto, alguna vez en esta oficina tuve que hablar con algunas personas. Decirle: la palabra dice esto. No lo aceptamos. Nosotros nos vamos. Y me dio dolor. Pero no voy a cambiar la doctrina para que alguien se quede. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo siento. No pastoreo para agradar a los hombres. Lo dijo el apóstol Pablo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y si usted me quiere buscar a mí para convencerme de un pecado, para que le acolite algo, para que le maquille algo, lo siento, no cuente conmigo. Una vez una persona aquí, ya no está con nosotros, comprometía en la iglesia en aquella época: pastor, es que mi hijo estudia en un colegio cristiano y necesita una carta de recomendación. ¿Usted le puede dar una carta de recomendación diciendo que asista aquí a la iglesia? Le dije: no, perdóneme, ya no asista aquí. No me incita a mentir. No me pida una carta de recomendación que no es verdad. No me lo pida. Si usted me pide que le case a alguien en yugo desigual, no lo voy a hacer. Y ayúdenme, pastores, no lo vamos a hacer. Y si alguien quiere servir a la iglesia teniendo cosas raras, no lo vamos a admitir. Y si alguien se pone salsa, que se ponga salsa. Pero nos vamos a proponer, si queremos un Pentecostés, arreglar con Dios, agradar a Cristo Jesús. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Colóquese en pie. Bueno, devolvámosle el celular a mi madre. Gracias, madre, por el flecha. ¿A alguien le habló el Señor en esta mañana con sinceridad? Levante su mano si le habló. Si no le habló, no la suba. Ah, bueno, gloria al Señor. Señor, oro por aquellos a los cuales no le hablaste. Usa otra manera de hablarles. Manda al arcángel Gabriel para hablarles. ¿Habrá alguien aquí que haya venido por primera vez en esta mañana? Nunca había venido a la iglesia y usted anhela recibir a Cristo Jesús en su vida. Levante su mano. Allá tenemos una persona. Allá tenemos alguien más. ¿Ha venido por primera vez? ¿Alguien vino por primera vez? Y dice: anhelo a Jesús en mi vida. Cerremos todos nuestros ojos y vamos a acompañar a esta preciosa persona que viene por primera vez, que dice: yo necesito a Jesús en mi vida. Usted que levantó su mano allí, no sé si alguien quiere estar al lado de esta persona maravillosa. Repitamos juntos esta oración. Digámosle: Señor Jesucristo, te damos gracias por habernos traído a buena hora a tu casa. Por tu palabra reconozco que soy pecador y que te necesito en mi corazón. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si alguien la acompañó, allí hay una paleta para que podamos atender a esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todos cerremos nuestros ojos. Cierre sus ojos.
¿En qué le habló Dios? ¿Qué tiene que hablar usted con Dios? ¿Es usted de los que acomoda la doctrina según lo que usted está viviendo, según su capricho? ¿Es usted el que dice que Dios le habló y justifica sus actos? No, así no es, querido. La doctrina es una sola. No es a mi acomodo, no es a mi parecer. No es para que acolite mis errores y acolite mi pecado. Alguien tiene que decir: Señor, trabaja en mí. Renuncie. Dígale: Señor, ayúdame a no ser terrón de tierra seco. Yo quiero ser barro maleable donde tú sigas trabajando en mi vida. Te permito que trabajes en mi vida. Me hago como un niño, me hago sencillo. Lo que tú tengas que quitar de mi vida, lo que tú tengas que enseñarme, guárdame de ser un creyente caprichoso, mañoso. Señor, quiero ser un creyente sencillo de corazón. Perdóname. Perdóname cuando he comprometido la integridad, cuando te he querido decir que me ames y que tienes que aceptarme con mis errores y con todas las cosas, y he pecado y he hecho tantas cosas, y creo que ya. Así es la vida cristiana. Alguien que diga: Señor, ayúdame a vivir la integridad bíblica. Dígaselo. No la integridad que habla el mundo, no la integridad circunstancial, integridad de la palabra de Dios. Renuncia a ese pecado. ¿Qué ve en el celular? ¿Qué ve en la tecnología? ¿Cómo maneja su vida sexual? ¿Cómo maneja sus sentimientos? ¿Cómo mira a la persona del sexo opuesto? Allí donde usted está, yo proclamo un milagro de Dios. Proclamo en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo tomando esa oración, esa decisión que usted está tomando, ese voto, ese compromiso, ese decirle: Señor, llegó el tiempo de renunciar a este pecado. Hoy mismo tal vez usted tenga que hacer algo, cerrar una red social, usted tenga que hacer algo. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, pone el querer como el hacer en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia de integridad. Señor, te clamo por liderazgo que no delora, sino que el liderazgo sea el primero consciente de la integridad delante de ti. Señor, no más jóvenes presionando en el yugo es igual, manejando la vida como quiere. Nos sujetamos a ti. Una iglesia en el orden tuyo, una iglesia en la dimensión de tu orden, Padre. Y también, Señor, ayúdanos a tener relaciones íntegras con los demás. Diga, Señor, saludables. Diga no al odio, no a hacer acepción de personas, no a la enemistad, no a la crítica, no a menospreciar las autoridades. En el nombre de Cristo proclamo en la iglesia orden, respeto a la autoridad, unidad entre todos, en la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos. La pregunta es: ¿esta es su iglesia o no es su iglesia? Usted es el que determina. Si usted quiere, como muchos que hemos visto, decir: pastor, perdóneme, pero a mí no me gusta que me forme, no me gusta renunciar al pecado, no me gusta arreglar con el prójimo, hasta luego. Si usted se va, me va a doler, pero yo un día le daré cuentas al Señor. No me busque para que la colite un pecado, porque no lo voy a hacer. En el nombre de Cristo Jesús nos sujetamos al orden perfecto de Dios en Cristo Jesús. Adoremos la presencia del Señor.